Thank you, Daphne. Gracias, Daphne. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Buenas tardes también y buenas noches según sea el caso. Como hemos visto en anteriores seminarios, el entramado de estructuras ideológicas detrás de varios tipos de antisemitismo hace que éste se manifieste de muy diversas formas. El crear maneras nocivas de percibir al otro, embebidas en la materialidad de la vida cotidiana, hace que el perpetrador se desvanezca y sea muy difícil de ubicar, ya sea que sus acciones sean extremadamente violentas, como en el caso de la AMIA. Tuvimos todo un simposio dedicado a la AMIA y al caso de Alberto Nisman, o como en los casos simbólicos en el que el antisemitismo sirve como herramienta de ataque político racializante, que fue el tema del seminario anterior. Todo esto ya nos habla de una mezcla de actores y estrategias que implican modelos híbridos, modelos de ataque que se dan en varios niveles. Hoy, precisamente para hablar de este modelo híbrido a nivel geopolítico, tenemos a un gran amigo y colega, el doctor Felipe Paté Duarte. Él es profesor asistente e investigador de la Facultad de Leyes Nova y del Instituto Superior de Ciencias Policíacas y Seguridad Interna de Lisboa. También es consultor principal en Visionware Sistemas de Información, en las áreas de geopolítica, análisis de riesgos y seguridad. Es analista residente sobre temas de seguridad internacional en RTP Televisión Pública. Ha sido académico residente de ISGAP en la Universidad de Oxford, St. Anthony's College, así como en el programa Antiterrorismo del Centro Internacional y de Estudios Estratégicos de la agencia Homeland Security. Hoy, el título de su ponencia es Irán, amenazas híbridas y Latinoamérica. Muchas gracias, Felipe. Por favor, adelante. Gracias. Thank you very much. I will start for only 5 minutes speaking in English, then I will switch directly to Spanish. So, thank you very much for the invitation. It's with pleasure that I cooperate right now with SGAP, which has been developing an interesting work on globalization, anti-Semitism studies, and all kind of threats that could change our democratic and open society. Thank you very much for Pedro, and which he made me the direct invitation, and of course Charles Small for his interesting work. Y ahora sí, hablaré y cambiaré para español. Y perdóneme, pues que yo hablo un poco de portuñol, que es, todo el portugués tiene un poco la idea que hablan bien español. Pero por eso cambiamos, ¿no?, de español para ahora para portuñol. Y hablaremos entonces sobre Irán. Irán y las llamadas amenazas híbridas. Pero antes de empezar sobre Irán y las amenazas híbridas en América Latina, es importante entender lo que es, un, guerra híbrida, dos, amenazas híbridas. Y voy aquí a hacer un compartimiento. Esperad, por favor. Un segundo. That's technology. Give me just solo un minuto. Ahora sí. Bien.
es posible. I think everyone can see, does everyone can see that? Okay, perfect. Okay, got it. Just 1 second. Vale. La guerra híbrida, hay guerra híbrida cuando, déjame cambiar. It's difficult. I'm sorry. Just okay. Hay guerra híbrida cuando hay una combinación de medios convencionales y medios no convencionales, tanto mediante el uso de guerra regular y guerra irregular. El objetivo principal de una guerra híbrida es crear desestabilización política y social, reflejando ese impacto en gobiernos e instituciones, con objetivo concreto de crear caos y vacío de autoridad. La guerra híbrida o la guerra, ahí sí ahora, no lineal, en la perspectiva más rusa, es el resultado de una estrategia basada en la combinación amplia y multidimensional de métodos convencionales y no convencionales con acciones abiertas y encubiertas implementadas por actores militares, paramilitares o civiles. Los principales objetivos son el espectro del poder político, que apuntan a vulnerabilidades específicas que socavan las estructuras gubernamentales. El principal objetivo es aquí, simple, es confundir e interrumpir el proceso de tomada de decisiones. El segundo objetivo es crear desestabilización política y social, reflejando ese impacto en los gobiernos y las instituciones opositoras, creando, como dice, un caos y vacío de poder. Es más como un proceso de invasión progresiva de la sociedad enemiga que atacarla militarmente desde el frente. Todo eso manteniendo siempre oculta la estrategia del agresor. Ahora, ¿qué son las amenazas híbridas? I think you can you see my PowerPoint, or I'm not sharing the PowerPoint? Sí, pero solo se ve la mitad. A lo mejor tienes que quitarlo y volverlo a... Exactamente, ahora sí se ve bien. Ok. Perfecto. Espera. Just a second, please. I'm not very good with technology. Okay. Por eso, una amenaza híbrida es simple. Una amenaza híbrida es una combinación. Yo no voy a compartir ya más la tela aquí. Es una combinación de un peligro eminente o un daño resultante de una amenaza y estrategia híbrida llevada a cabo por un actor estatal o no estatal. El perpetrador debe poder llevar a cabo acciones en todo el espectro de los elementos de la autoridad legítima y las estructuras gubernamentales. Sin embargo, aquí las amenazas híbridas son muy difíciles de caracterizar. Es parte de su naturaleza
y implica acciones multidimensionales y no siempre están interconectadas. Las amenazas híbridas son fluidas, reticulares, transnacionales y sin una identificación obvia del proponente. Pero las amenazas tradicionales se centraron en la seguridad del Estado. Estas emergen de una forma muy lenta y por veces sus causas y efectos no se pueden verificar fácilmente. Y los resultados no siempre son inmediatos. Aunque estén antes de la guerra híbrida, esos métodos se utilizan para confundir las líneas de guerra y paz e intentan sembrar dudas en la mente de los objetivos, de los targets. Por lo tanto, que si no se detectan por una respuesta oportuna, pueden desencadenar una guerra híbrida. El éxito se puede medir si el objeto se intimida lo suficiente para cambiar su curso político o reaccionar de manera perjudicial para sí mismo. Por eso, tenemos que tener en mente que las estrategias híbridas exploran una predisposición cognitiva. Una oportunidad para ese tipo de amenazas está en cosas tan diversas como la memoria histórica, la legislación, las prácticas ancestrales, factores geoestratégicos, fuerte polarización de la sociedad, la desventaja tecnológica, diferencias ideológicas, todo. Pedro, al inicio, habló un poco de estrategias de ámbito ideológico que de una forma muy cenicienta van cambiando nuestra predisposición cognitiva, ayudando en eso, creando condiciones para una polarización de la sociedad y cuando se polariza la sociedad, puede cambiar las dinámicas políticas de acuerdo con la estrategia del perpetrador de las amenazas híbridas. Ese tipo de amenazas se refleja en las tácticas que emplean los actores estatales y actores no estatales. Y ahora con muchos dominios, con acciones cinéticas y no cinéticas, militares y no militares. Por acciones cinéticas son acciones que tienen la posibilidad de ser físicas, con posibilidad de haber fuerza letal, son acciones con una fuerte componente militar, como proxy warfares, non-declared conflicts, paramilitary groups, or the support of paramilitary groups, y acciones no cinéticas, o sea, acciones no físicas y sin imposibilidad de haber letalidad en sus acciones, pero son acciones que cambian la predisposición cognitiva. Esto no es nuevo, obvio, pero en la forma tan precisa, en la forma tan tecnológica, sí, eso es nuevo. Como non-cinéticas tenemos lo que la NATO llama narrative-led operations or the weaponization of social media. Tenemos como ejemplo propaganda, disinformation and counterinformation, strategic leaks, parastatal news agencies. En el primero, narrative-led operations and weaponization of social media, what que tenemos aquí es algo simple. Minar, corroer la relación de confianza que hay entre los ciudadanos y el poder político. Fake news es un puro ejemplo de narrative-led operations. Se puede cambiar nuestra predisposición cognitiva partiendo de ideas y de factos que no existen. Y de una forma muy simple se puede crear condiciones para propaganda, desinformación y contrainformación. Por eso tenemos un punto narrative-led operations. Segundo punto, tenemos
financing, financiamiento de think tanks, financiamiento de NGOs, financiamiento de movimientos políticos, financiamiento de charities, financiamiento de you name it. It's easy to create conditions for financing, and through financing they can spread their own ideology. Después tenemos economical pressure, presión económica, o sea, una forma muy interesante de diplomacia económica, que es presión y con esa presión condicionar las decisiones políticas en términos internacionales. Es diplomacia económica pura y dura. En cyberattacks tenemos el campo cyber, que es un campo no cinético, pero puede ser una forma de causar disrupción social. Por eso la idea es que en las amenazas híbridas tenemos dos flancos de amenaza híbrida: cinéticas o no cinéticas. Cinéticas con posibilidad del uso letal de la fuerza, violencia. No cinética, no hay uso de la fuerza. En el primero se explora la idea cenicienta entre guerra y paz, la indefinición entre guerra y paz. En la segunda se explora las condiciones de una sociedad abierta. Por eso son amenazas muy difíciles de entender, amenazas difíciles de bloquear y entran con relativa facilidad por nuestra sociedad. En el caso específico de Irán, la estrategia de Irán mejoraron con... Espera, give me just one second. La estrategia de Teherán mejoraron los métodos soviéticos y los transformaron en un sistema de guerra híbrida integral, incluida con aplicación de tecnologías modernas. Hoy, la guerra híbrida permanente de Irán está dirigida principalmente contra tres estados: Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Pero sin embargo, Teherán es selectivo sobre el enfoque de cada uno de esos países. Irán, obvio, enfrenta capacidades muy superiores en términos militares de los Estados Unidos, de Israel y de los Estados árabes para poder llevar a cabo ataques de precisión. Sus fuerzas terrestres son defensivas y tiene una capacidad limitada para soportar maniobras de largo alcance, mientras que sus principales barcos y submarinos no pueden sobrevivir a un enfrentamiento directo y con armada de los Estados Unidos. Por eso, Irán ha elegido el camino de la guerra híbrida, por la imposibilidad de un confrontamiento directo con esos estados. Por eso no está claro que puede ganar, pero puede corroer progresivamente. Irán normalmente opera por debajo del umbral de la guerra convencional, utilizando, como dije hace poco, una combinación de herramientas militares y paramilitares, incluidas fuerzas de poder, misiles, herramientas cibernéticas, fuerzas marítimas y operaciones de información para moldear y coaccionar los actores regionales en su beneficio. En el caso, en el caso específico de América Latina, it's not new, hay una historia de presencia iraní en la América Latina. Desde
desde 79 a los años 80 y 90 y muchísimo con la administración de Ahmadinejad, el pico máximo de la alianza bolivariana en América Latina. Y los iraníes exploran bien las debilidades regionales, como las redes del crimen organizado, para proporcionar a Irán la cobertura necesaria para llevar a cabo su política estratégica en las Américas. Exploran actividad económica ilícita, emisión de documentos fraudulentos, contrabando de material ilegal, tráfico de estupefacientes, de cocaína, emisión de documentos fraudulentos, material ilegal, espionaje, actividades subversivas, incluyendo el entrenamiento armado de grupos subversivos, de insurgents. Y obvio, políticamente, la alianza bolivariana fue utilizada para desestabilizar el continente y fomentar crisis políticas, económicas y de seguridad. Ahora, entrando aquí un poco en... Un momentito. En Irán, entendiendo la metodología de amenazas cinéticas y no cinéticas, vamos a entender de qué forma Irán utiliza las amenazas cinéticas, híbridas cinéticas, en el mundo y en la América Latina. Tenemos aquí acciones de proxy warfare y el apoyo de unidades paramilitares. Entre ellos se encuentran la organización y el apoyo a grupos paramilitares en la región, sea en Medio Oriente, sea en África, sea en Sudamérica, pero en particular en estados con un vacuo de autoridad. Irak, Siria, Líbano, Yemen y en estados con población chií. Esos grupos pueden considerarse los aliados informales de Irán en la región. Por supuesto, en el caso de Irak, Teherán tiene una influencia considerable sobre sus autoridades. Pero los grupos armados son aliados mucho más leales de Irán. Pero Irán tiene una relación con Hezbollah y con las fuerzas de movilización popular en Irak o con los hutis en Yemen. Pero uno de los principales actores de la guerra híbrida global iraní es la organización terrorista libanesa, el Hezbollah, como es obvio. Y Ahmadinejad en 2006-2007 decidió utilizar Hezbollah como un grupo proxy de Irán en América del Sur. Su origen libanés, chií, vincula a ese grupo terrorista a la población libanesa asentada en la área de la triple frontera Brasil, Argentina y Paraguay. Los ciudadanos libaneses sudamericanos que aceptaron el Hezbollah a crear células durmientes locales que estaban destinadas a complementar las embajadas iraníes en la región y eran parte del plan de infiltración iraní. La misión de esas células durmientes era mezclarse con la sociedad y después de aprender su idioma, progresivamente cambiar la predisposición cognitiva. Y en caso de necesidad, se convertir en agentes a través de mezquitas locales. Estas células durmientes facilitaron no solo el modus operandi ilícito, sino que también orquestaron y llevaron a cabo ataques en la área de la triple frontera. O sea, por aquí. Aquí. La fuerza Quds, for instance,
hay registros de apoyo de las fuerzas Quds, que es the Special Branch for External Operations of the Pasdaran. Hay registro de apoyo a fuerzas guerrilleras sudamericanas, a quien recurrieron los estados como una forma de desafiar las potencias militares convencionales. Venezuela y la Alianza Bolivariana en particular necesitaban de tecnología militar moderna en la altura de Chávez. E Irán se convirtió en su mejor inversión de esa necesidad. Y entre 2005 y 2010, bajo the rule of Chávez, Venezuela aumentó su poder militar al mismo tiempo que Estados Unidos y la Unión Europea imponían sanciones a Irán. Eso es muy interesante. Pues que la estrecha relación con Irán de Venezuela fue un acto deliberadamente provocador por parte de Chávez para desafiar a los Estados Unidos. Y a pesar de las aparentes contradicciones en la estrategia de Chávez, la promoción de la guerra de guerrillas, así como un proyecto secreto para crear armas de destrucción masiva, hay registros de ese proyecto. Estas operaciones se complementaban y apoyaban la estrategia de Chávez para implementar un nuevo orden mundial en las Américas. Eso es la clásica alianza, el enemigo de mi enemigo, mi amigo. Y vale, no es preciso ir tan lejos como Tucídides para recordar, como Tucídides decía, que la mejor forma de alianza es la comunión de intereses. Y la América Latina es el espacio perfecto para Irán actuar. De una forma no letal, cuando ahora changing from kinetics to non-kinetics, de una forma non-kinetic, non letal, tenemos the narrative-led operations. Y aquí ocurre cuando se utilizan factos inventados o incorrectos. Y nos acepta de la perspectiva iraní un concepto occidental de verdad objetiva. Es importante tenernos esa idea, porque la verdad en la perspectiva iraní es muy diferente del concepto occidental de verdad objetiva, sea como una base para un sistema de relaciones internacionales basado en reglas, ni es útil para las audiencias de su dirección. Irán aquí interpreta hechos genuinos de manera que soporten su narrativa. Y la prevalencia de las teorías de conspiración, teorías antisemitas o teorías de conspiración como los Estados Unidos e Israel fundaron el Daesh, o teorías de conspiración sobre el mundo judío que está en una tentativa de dominar todo el mundo, y muestra que sus interpretaciones son a menudo más creíbles que las de Occidente. Ilustra las dificultades de producir una narrativa occidental convincente. Eso es muy importante, entender la narrativa iraní y el impacto de la narrativa iraní en el Occidente. Es muy interesante eso. Según la Reuters, en un report that they did 3 years ago, in 2018, I can share the link of this report. En agosto de 2018, una empresa de seguridad cibernética llamada FireEye reveló cómo las cuentas de las redes sociales con sede en Teherán estaban relacionadas con la campaña de propaganda cibernética de Irán. La red con sede en Teherán utilizó sistemáticamente 70 sitios web que impulsaron estratégicamente material de propaganda para lograr los intereses de la República Islámica. Más de docenas de estos sitios web de propaganda han estado activos desde 2012.
Y la campaña de desinformación de Irán, lanzada en las principales plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Twitter y Instagram, ha afectado 15 países y el material ya se ha distribuido a más de medio millón de personas cada mes. Los sitios en web ofrecen noticias hasta 16 idiomas, incluidos Urdu, Azeri y español también. Tenemos aquí en ese slide more than 70 websites, and those countries where the websites were spread. Y que tiene 16 lenguas en todos los websites. 21 de los sitios compartieron detalles del teléfono y dirección con una agencia en línea llamada Unión Internacional de Medios Virtuales, que dice que en su sitio web que tiene su sede en Teherán. Vale, eso está todo en el report. La campaña de desinformación iraní se centró en apuntar a regiones muy volátiles en Oriente Medio como Egipto y Yemen, y en regiones como Rusia y Sudán y Argentina, y su objetivo era crear descontentamiento contra el poder político, ya que haya habido un cambio reciente en la alineación de Teherán a Riyadh. Aquí la campaña de desinformación iraní ha estado trabajando estratégicamente ganando guerras terrestres a través de técnicas de guerra cibernética. Eso es un ejemplo de la multidimensionalidad de Iranian Hybrid Warfare, que tiene al mismo tiempo tácticas convencionales de guerra, tácticas no convencionales de guerra, proxy wars and information warfare. Por eso es todo multidimensional. Pero pensando aún en las amenazas no cinéticas, en las amenazas por información, es interesante también pensar que se pueden establecer vínculos muy valiosos con cierta parte, principalmente con la ala más liberal, del establishment político y académico norteamericano y europeo, sea a través del lobby iraní junto de ciudadanos de países orientales, donde están políticos, activistas sociales, expertos y periodistas y académicos. Hay progresivamente una exploración con bases en la teoría crítica o que encuentra en la teoría crítica una posibilidad de una junción relativamente fácil en la academia. Y hay una táctica iraní que explora con la relativa facilidad esa, vamos a llamar entre comillas, vulnerabilidad intelectual basada en la teoría crítica. Y por eso, controlando alas más liberales, controlando academia, controlando activismo social y periodistas, es posible vehicular easily una determinada mensaje. Y es posible en ese mensaje apuntar con relativa facilidad Israel, the Jewish world as a target. Una otra forma de intervención es, besides the information warfare, es el financiamiento y la presión económica. A diferencia de Washington, los países de la Unión Europea siempre han sido más indulgentes con Irán. En parte se debe, obvio, al apetito de las grandes empresas europeas por Irán. Total, francesa, por ejemplo. Por supuesto, las autoridades iraníes lo entienden muy bien y utilizan ese factor en su guerra híbrida global.
Las grandes empresas europeas, al tener vínculos con Irán, a su vez, se convierten en una especie de mediador entre Irán y la Unión Europea. Ahora sea con la crisis del acuerdo nuclear, la Unión Europea fue el oxígeno de Irán. Y por eso Irán, o a un lobby que es siempre muy interesado en las buenas relaciones con el régimen iraní. Las empresas tecnológicas europeas son de especial interés para Irán. Obvio, pues que el acceso legal a tecnología israelí o norteamericana es casi imposible para Irán. Porque durante los años de las sanciones se han desarrollado varios mecanismos y opciones de respaldo para eludir las sanciones. Irán necesita de tecnologías no solo para fines civiles, obvio, sino también para fines militares, en particular para sus servicios de inteligencia y los programas de misiles. Además de los lobbyists, las grandes empresas y políticos corruptos, la parte iraní utiliza otros métodos de confrontación global con Estados Unidos, con Israel y con Arabia Saudita. Y ahora el temor a nuevos ataques, no ahora tanto con Biden, pero antes de Biden, con Trump, el temor de nuevos ataques y la interrupción de la exploración, de la exportación continua de petróleo, elevó repentinamente el precio mundial del crudo en 4 o 5%, un aumento global que todo el mundo debe pagar, incluidos los norteamericanos, europeos, independientemente del hecho que los Estados Unidos ya es que es un importador crucial de petróleo. Pero Irán tiene aproximadamente 90.000 millones de dólares de reservas de petróleo, con la extracción de 4 millones, cerca de 4 millones de barriles al día. Son puntos de junio de 2019. Pero la producción ciertamente disminuirá, considerando las nuevas sanciones parciales impuestas por los Estados Unidos. Vamos a ver en el próximo mes la postura de Biden. Y obvio para deleite de Arabia Saudita, sobre todo, cuya producción de crudo tiene una correlación inversa directa con Irán. Irán produce más, saudis producen menos. Irán produce menos, saudis producen más. Pero si Irán quiere organizar una acción de guerra, su primer paso será, obvio, el Estrecho de Hormuz, donde más del 30% del tráfico marítimo de petróleo transita por esta vía, que es decir, cerca de 9 millones de barriles al día, considerando que esta ruta es la más utilizada por todos los países exportadores árabes. El Estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábico, y en 2015 su flujo diario de petróleo representó 30% de todo el petróleo y crudo y otros líquidos comercializados en el mar. Las únicas opciones para ese tráfico por mar son un pipeline limitado a través de Irak hasta un puerto en Turquía que ofrece poca capacidad excedente en el mundo real. Hay otro pipeline de Abu Dhabi, comparativamente pequeño, que puede transportar más de 1,5 millones de barriles por día de crudo, hasta un punto en la costa del Océano Índico de los Emiratos Árabes Unidos, donde las cargas de petroleros son casi tan vulnerables como las del Golfo. Pero ahora la guerra civil de Yemen ha dado a Irán una influencia considerable sobre los hutis y un potencial creciente para usar misiles, minas o alardes y barcos más pequeños no atribuibles a Irán para atacar objetivos que van desde el sur del Mar Rojo a través del estrecho de Bab el-Mandeb o al norte a través del canal de Suez o del pipeline de Sumet. Por eso hay una estrategia de presión económica en la región que depende un poco de acciones militares, pero que puede condicionar la economía mundial
causando disrupción de la exportación de petróleo. Sin embargo, el estrecho de Hormuz, que en su parte más estrecha tiene un ancho de 33 millas, es también la guía utilizada para la mayoría de las exportaciones de petróleo iraní. Eso limita significativamente su posibilidad de un bloque generalizado del estrecho, sin mencionar el hecho de que la sede de la quinta flota de los Estados Unidos se encuentra a poca distancia de Manama, la capital de Bahrein. Por eso es un riesgo cerrar el estrecho de Hormuz, pero no cerrando el estrecho de Hormuz se puede, a través de proxies, controlar el norte del Índico, el estrecho de Bab al-Mandeb a través de Yemen, de los hutis, y obvio controlar un poco del Suez y del Mar Rojo, pero siempre de una forma indirecta. Para terminar, tenemos, hablé de acciones cinéticas, hablamos de acciones no cinéticas. En las cinéticas hablamos de la ligación con grupos paraestatales, no solo en Medio Oriente, pero también en América Latina, particularmente el Hezbollah. Hablando de acciones no cinéticas, hablamos de guerra de información, presión económica y ahora ataques cibernéticos. Irán tiene una capacidad cibernética muy bien desarrollada. Ha organizado ataques destructivos que causan daños físicos en el mundo real. Desde 2010, el gobierno iraní ha aumentado drásticamente la financiación de sus cyber warriors. En 2010 también los funcionarios iraníes hablaron sobre el entrenamiento y preparación de más de 1.500 cyber warriors, aunque en la realidad la cifra puede ser diferente, mayor o menor, posiblemente mayor. Y por supuesto, el gobierno iraní continuó desarrollando sus capacidades y aumentando el número de cyber warriors. Por ejemplo, según el tuit del ministro de Información iraní, un ex oficial de inteligencia, Mohammad Javad Azari Jahromi, en 2007, Irán tiene la intención de preparar 10.000 cyber specialists para combatir las amenazas cibernéticas. Y es fácil imaginar que estos especialistas serán utilizados como cyber warriors al interés del régimen. En la guerra híbrida, los cyber warriors iraníes llevan a cabo ataques de diferentes escalas con varios objetivos. Irán puede usar sus fuerzas cibernéticas tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. La infraestructura crítica y la infraestructura de información, las instalaciones de comunicaciones militares, gubernamentales y muchos otros objetivos de vital importancia pueden ser atacados por las fuerzas cibernéticas iraníes a cualquier momento. Según los expertos, la capacidad de las fuerzas cibernéticas iraníes se compara bien con la de sus colegas chinos y rusos. Por eso hay una capacidad fuertísima en términos cyber por parte de Irán. Y eso puede ser empleado en una táctica y estrategia híbrida, de guerra híbrida. La diferencia de una intervención militar directa o incluso de acciones cometidas a través de organizaciones de poder como Hezbollah, la fuente de los ataques es más difícil de rastrear. En general, los métodos de guerra híbrida iraní varían según los países y la situación política en esos países. En los países que tienen un gobierno fuerte, la parte de iraní actúa con más cuidado. En los países occidentales demócratas, incluido América Latina, Irán utiliza las lagunas y oportunidades que ofrece la democracia occidental y las sociedades abiertas. Por eso termino diciendo tres cosas. Una, hay una estrategia de amenaza híbrida
hay una estrategia de amenaza híbrida de Irán, sea una estrategia de amenaza híbrida global y cambiando los diferentes teatros de operaciones, tiene una tónica más fuerte o menos fuerte de la amenaza híbrida. Si vamos para el Medio Oriente, tenemos acciones cinéticas y no cinéticas al mismo tiempo. Si vamos para el Occidente y América Latina, tenemos menos cinéticos y más acciones no cinéticas. En esas acciones no cinéticas lo que tenemos es pura acción de información, predisposición cognitiva, cambiando la realidad con fragmentos y factos que no existen, una actuación de cibernética, presión económica y en el caso de América Latina un indirect support of organized crime and some paramilitary operations supported by Hezbollah. Y tenemos aquí también una ligación directa entre específicos líderes sudamericanos con estrategia específica de Irán basada en financiamiento, basada en apoyo militar y, hace 10 años atrás, desarrollo de armamento de destrucción masiva. Podré hablar un poco más sobre esos temas en the Q&A session y pienso que terminé mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Una presentación increíble, no solo por el contenido y el formato, sino por la relevancia de todos los datos que proporcionas. Es muy interesante y muy importante saber de estas cuestiones geopolíticas que usan proxies y que son difíciles de detectar. Sobre todo cuando hablamos al nivel de lo cognitivo, que se puede cambiar la manera de percibir las amenazas, ya sea por amenazas físicas reales o por lo no kinético, ¿no? Tenemos muchas preguntas, Felipe. Quisiera abrir el foro haciéndote una yo primero. Y a mí me interesa saber cuál sería la posición de la democracia en general latinoamericana y las lagunas de las que hablas. Me refiero a que, como tú sabes, la mayoría de los países latinoamericanos vienen desarrollándose después de conflictos fuertes internos, dictaduras, guerra civil, incluso ahora conflictos internos a través de crimen organizado. Pero algunos de estos países han transicionado hacia la democracia. Entonces, ¿cuál es la función de estas lagunas en medio de países que se supone que son democráticos? ¿Cómo funciona esta penetración iraní? No entendí la última cuestión, por favor, Pedro. Sí, ¿cómo funciona el asunto de la penetración iraní y de grupos radicales en lo que consideramos son democracias funcionales con elecciones, con instituciones? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo ocurre eso? Eso es, en términos muy conceptuales, no es difícil. ¿Por qué? Porque no obstante Vale, primero, democracias sustentadas. En democracias sustentadas es posible, a través de lo que dice de lobbying progresivo por parte de Irán, con una estrategia muy bien definida, una especie déjame ver, de estrategia muy fácil de entender, una estrategia que es basada en algo que no es agresivo a la realidad, pero intenta poner una otra perspectiva que no la vinculada por el mundo occidental.
Y se ataca en tres frentes. La primera es indiscutiblemente la académica, el intelectual. Khomeini es un ejemplo de eso. Khomeini es un producto de Francia. Khomeini es un producto de la intelectualidad francesa en los 70. Y vale, tienes atacar o entrar en la dimensión académica e intelectual. En la dimensión académica e intelectual, la teoría crítica de las ciencias sociales es muy premiable a eso. Segundo, tienes la militancia, pues que en sociedades democráticas y abiertas la oposición es algo que existe y que es tolerado. Y por eso tienes la exploración de the other perspective, the alter globalization, the other reality. Después tienes periodistas, los media, son fundamentales. En esos tres es muy fácil crear una definición diferente de enemistad, the enmity. So it's quite easy to create an idea that Israeli or the United States are the enemy of some specific situations. So Iran, they are the victims. Por eso exploran muy bien y cuando tienes esa base intelectual sostenida, puedes avanzar para la dimensión política. Eso es lo que se pasa en Europa, en la Unión Europea. Tienes una estrategia de lobbying muy bien estructurada, directamente para el Parlamento Europeo. Eso es una perspectiva. Después, otra un poco más hard, tiene que ver con money, corruption and investment. Que en determinadas sociedades y en determinados estados es fácil crear el compromiso financiero y económico. Third, pero no funciona tan bien con sociedades democráticas. Pero en sociedades que cambiaron muy recientemente, to create established and normal democracy, it takes too long. So you will have right in the middle points of non-democratic situations such as corruption and the absence or total absence of accountability. So it's quite easy to explore this absence of accountability and this corruption of the leadership. Above all, when they give you direct money to explore or to make a different change from the sanctions, you know? Finishing and summing up. One, primero, intelectualidad. Segundo, lobbying. Tercero, corrupción, pero ya estamos saliendo de sociedades democráticas estabilizadas. Corrupción. Tercero, alineamiento ideológico. Y cuarto, obviamente, después criminalidad organizada y todo. Pero en sociedades democráticas y libres es el lobbying permanente, permanente, permanente. Okay. Y para eso es importante trabajar la predisposición cognitiva y crear definiciones de inimistad a través de los Estados Unidos, a través de la figura del judío, a través de la figura del israelí. Es perfecto para eso. Okay. Gracias. Y ahora un momento. Y ahora la estrategia cambia cuando tienes una aproximación progresiva entre Israel y el mundo árabe, ¿no? La normalización de las relaciones. Y eso está a aislar poco a poco y cada vez más Irán en el Medio Oriente. Ok, gracias Felipe. De nada. Ahora hay otra pregunta del público que dice, ¿consideras que el futuro de... do you consider the future of Iran? ¿Consideras que el futuro del régimen iraní en Latinoamérica se apoya en el régimen de Venezuela actualmente? I'm not so sure about the situation right now with Maduro regime.
I think it's a fact. So you can read about it. There are lots of reports about it, news about it. So there was a straight link between Ahmadinejad and Chavez. And once there is a Chavez regime, of course it's not Chavez, it's Maduro, the possibility of a straight link maintains. However, I'm a little bit more skeptical than I was about 8 years ago. Why? When there was the crisis or the main crisis, or the almost tentative of a coup against the regime of Maduro with Guaido, uh, we couldn't see so much any kind of Iranian support of it. You had Russian support, you had Chinese support. Of course, the Iranian they remain there, but most of it there is right now Russian and Chinese support. So I think that's pure speculative. Okay, I assume it. Pure speculative. I think the links between Tehran and Caracas were stronger during Ahmadinejad and Chavez regime. I don't know so much about. I don't know how they are right now, but I don't think they are. I think they are. They were stronger than they were than right now. Ok. Hay otra más que se me hace interesante. Creo que ya la habías tocado anteriormente, pero vamos solo para darle trámite de nuevo al tema, porque se me hace que es muy importante. ¿Cuál sería el andamiaje legal, o sea, el marco legal de los países a los que se les hace objetivo de los fake news y cómo evitar la diseminación de esos fake news y llevar a la justicia a los perpetradores? La respuesta para fake news is just one. Check, fact checking, fact checking, fact checking, fact checking. Support the media, because no news, fake news. So media and fact checking permanently. Y perseguir obviamente todos los principales perpetradores de fake news. Es muy difícil, pero el cambio de fake news está en nuestras manos. Y entender que el poder está en los media y no en los social media. Los media hacen noticias, los social media no hacen noticias. Y por eso fact-checking and power to the media. That's my point. Okay. You can say much more about it, but I know we don't have much time. So support media, and fact-checking, permanently. Ok, una pregunta de seguimiento a la anterior es, ¿se considera un crimen cibernético difundir fake news en redes sociales? Sí, depende. Yo no soy jurista, yo no soy de derecho, pero si tienes propaganda, hate speech, violencia, obviamente que es un crimen. Pero si es algo que es fake, el destino del fake es que puede decidir si es un crimen o no. Eso yo, pero yo no soy de eso. Es una pregunta muy difícil para te responder. Okay. Pero hay casos en Europa que es un crimen, obviamente, porque eso no es verdad, claro. Ok, para terminar, esta es una pregunta que viene de una intervención anterior por parte del público. Y creo que está magnífica ya para envolver toda la conversación. Es porque al final de cuentas sentimos que la comunidad internacional tiene una mano atrás cuando confrontamos las actividades de Irán alrededor del mundo. Because Iran that's a difficult question. I do think that depends on the relation with European Union, for instance, and actually the importance of Iran above all. No matter what kind of regime we are talking about, Iran it's Persia. Iran it's a power. Iran it's
it's Iran. So you have right now a relation with Iran, with France, with Germany, and so Iran still's an economical power, of course, not compared with other countries. So my point is, we are no longer living in a sort of a Cold War thing where you can have blacks and whites in one side. So most of the countries have a sort of a realistic approach in geopolitical perspective. So they use what is profitable for their own strategy and for their own objectives. And so sometimes Iran could represent a profitable perspective or the possibility to accomplish a certain objective. So that's the point. So Iran, we are never with both hands in terms of international politics. International politics is the result of normally of a realistical approach. So we do this and we do that. So it's Janus permanently, Janus face with both faces. And we should not forget that Iran, it's not a small country. Iran, it's a power, it's an economical power, it's an energetical power. And so we should bear in mind that. And that there is strong connection with European Union and Iran and some European Union countries with Iran. So it's not easy to just put apart. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. La presentación gracias. Increíble. Gracias. Espero que no sea la última vez que colaboremos en un seminario. Hay mucho trabajo que hacer todavía desde Latinoamérica con una perspectiva de lo que ocurre en el continente. Y bueno, con esto concluimos uno más de nuestros seminarios de la serie Antisemitismo desde Latinoamérica, una perspectiva comparativa. Los invito y las invito a que nos acompañen en la siguiente sesión, el 9 de marzo, donde tendremos a Dan García Fajardo. Él es director del Museo de... perdón, se fue cambió la pantalla. Él es director del Museo de la Memoria y la Tolerancia en México. Muchas gracias a todos. Los espero la próxima y gracias de nuevo, Felipe. Abrazo, Pedro. Gracias por todo. Adiós. Nos veremos por ahí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.